Gloria al nombre del Señor, amados hermanos, amigos que escucha en este momento, esta emisora. Deseamos que Dios esté bendiciendo su vida. Así que esta tarde estamos en este lugar. Le damos gracias al Señor que nos permite estar con ustedes, el hermano Manauri que nos extiende esta gran invitación de estar en este lugar y así compartir en esta tarde con cada uno de ustedes que en este momento prestan atención a lo que es la palabra del Señor, que será de edificación para todas nuestras vidas. Así que esta tarde vamos a estar hablando sobre la iglesia de Éfeso, gloria al nombre del Señor. Y existe un contenido muy grande, muy poderoso, muy edificante en esta parte. Y quisiera compartirlo con cada uno de ustedes que están escuchando. Así que quisiera leer la palabra del Señor aquí en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 en adelante, para así estar iniciando con esta parte tan importante y aprovechar este tiempo tan valioso. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu alto trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubiese arrepentido. Verso 6 dice: pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaístas, la cual yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre Santo, te damos las gracias en esta tarde por tu santa y bendita palabra que han sido leídas en este momento, Señor. Te rogamos que nos esté ayudando, Padre, a entenderla, a comprenderla y también explicarla y ponerla por práctica, por obra delante de ti. Glorifícate en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Dios. Es importante este libro de Apocalipsis, lo cual conocemos que en griego es revelación. Muchas personas se limitan a leerla, muchas personas se limitan a estudiar lo que es el libro de Apocalipsis. Pero la palabra dice en el mismo Apocalipsis que bienaventurado el que lee y entiende la profecía de este libro. O sea, la única palabra que se dice de la Biblia que bienaventurado el que lee esta profecía y la entiende es Apocalipsis. Por lo tanto, Apocalipsis no es algo de miedo, porque siempre digo que Apocalipsis se encuentra la recompensa de nosotros los cristianos. Todo lo que nosotros encontramos aquí que es de castigo no es para nosotros lo que le servimos fiel al Señor, sino que todas las bendiciones que sí aparecen en Apocalipsis, sí esas son las que nos corresponden. Por lo tanto, este beneficio para nosotros estudiar lo que es este libro de Apocalipsis es una delicia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, conocemos que el autor de este libro es el apóstol Juan, y en la condición en la cual él escribe nosotros entendemos esto. Estaba en la isla de Patmos. Dice que por causa de la predicación de la palabra se encontraba en esta situación. Y dice que se escribe este libro en el año 96 después de Cristo. Esto es a lo que es forma de introductoria para así llegarle a lo que es la iglesia de Éfeso. El libro tiene solamente 3 partes importantes. Número 1, las cosas que ha visto. En el capítulo 1, las cosas que se revela acerca de nuestro Señor Jesucristo.
es una parte. La segunda parte es la cosa que son, y es el mensaje que se le da a las 7 iglesias, la cual se encuentran entre los capítulos 2 y el capítulo 3. Y número 3, la cosa que han de ser después de esta. ¿Cuáles son las cosas? O sea, se habla de lo que es el arrebatamiento, se habla de lo que es el establecimiento del anticristo en la tierra, se habla de lo que es la guerra de Almagedón, la guerra de Gog y Magog, se habla también de lo que es la cena que tendremos nosotros en el cielo durante esos 7 años. O sea, todas las cosas, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, es lo que compone las cosas que han de ser después de esta. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en esta parte, Éfeso, hablando en sí de lo que es la ciudad para ese tiempo, era la ciudad más importante del Asia Menor. ¿Por qué era la ciudad más importante? Ya que en Éfeso contaban con el templo de la diosa Diana, lo cual para los griegos, para esta persona, era considerada como la diosa de la fertilidad. O sea, también le daba mucho beneficio al pueblo de lo que es de la manera económica, porque las personas que venían de diferentes lugares a adorar a la diosa Diana, ellos tenían un comercio que iba en dirección a lo mismo. Ellos vendían imágenes concerniente a lo que era la diosa Diana y hacían diferentes alcillos, y también con todo esto que ellos podían producir, que lo vendían a los turistas, el pueblo de Éfeso también manejaba buenos recursos, porque muchos turistas iban al templo a adorar, y ya que ellos tenían diferentes creencias y consideraban que un meteorito que cayó para ese tiempo, ellos consideraban que era la misma diosa Diana que descendió en Éfeso. Por lo tanto, esto causó mucha curiosidad, y en masa las personas iban a este lugar a adorar a esta imagen. Pero también para lo que es la parte del ministerio, la parte de evangelización, la parte del apóstol Pablo, era la iglesia más importante. ¿Por qué era la iglesia más importante? Número uno, porque esta iglesia, a pesar de que tenía una cultura tan rígida, era un reto para el apóstol Pablo conquistar a esta persona. El apóstol Pablo sabía que si fundaba una iglesia en ese lugar, a pesar de la cultura que tenían, le iba a ser de beneficio también para todas las naciones. ¿Por qué? Porque las personas que llegaban a ese lugar para adorar a la diosa Diana, que eran forateros, entonces cuando se les predicaban con dos objetivos: número uno, que ellos acepten a Jesucristo como único y suficiente Salvador, pero también, si lo aceptan, esa misma persona que tienen que regresar a su casa, a su pueblo, también se iban a encargar de difundir lo que era la palabra del evangelio. Por eso la posición en la cual se encontraba la iglesia de Éfeso era muy importante, y por eso es que sabemos que el apóstol Pablo duró 2 años en esta iglesia, y se considera que la iglesia que él pasó más tiempo fue en esta iglesia. Y por la razón que nosotros encontramos cuando leemos la carta que se le escribe a la iglesia de Éfeso, nosotros vamos a entender que el nivel de profundidad y el nivel de madurez que tenía esta iglesia era muy grande, y se debía a que el apóstol Pablo duró bastante tiempo, y parece, conforme a los escritos que están, que la iglesia sí aprovechó el conocimiento que tenía el apóstol Pablo. Conocemos también dentro de esta introducción que primero fue pastoreada por el apóstol Pablo, quien también funda esta iglesia, pero luego del apóstol Pablo se le pasa al joven Timoteo para que también la pastoree. Y luego de Timoteo la pastorea el apóstol Juan, antes de ir a la isla de Patmos, y consideramos que después que recibe la revelación es en el lugar donde él vuelve para seguir pastoreando esta iglesia tan ferviente. Entonces, conocemos esta parte tan importante, y conocemos que entre el capítulo 2 y el capítulo 3 es donde se le da el mensaje a las 7 iglesias. Y conocemos algo muy importante, es que el mensaje que se le dan a las 7 iglesias obedecen a un patrón que el Señor Jesucristo desarrolla para esta iglesia. Como por ejemplo, lo primero que encontramos en la estructura de cada una de estas cartas que se le dan a las iglesias es una encomienda para el ángel de la iglesia, o como nosotros decimos, para el pastor de la iglesia.
escribe al ángel de la iglesia, refiriéndose al pastor mismo. Gloria al nombre del Señor. Número 2, Cristo da una característica, una revelación de su característica. Si nosotros analizamos las 7 iglesias, vamos a ver que las características son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque la característica de Cristo dada a las iglesias es conforme a la necesidad del momento de cada una de estas iglesias. Aquí nosotros vamos a ver cómo se le revela más adelante a lo que es la iglesia de Éfeso. Número 3, Cristo le da una buena alabanza a las cualidades de las iglesias, excepto a 2 iglesias: a la iglesia de Sardis y la iglesia de Laodicea. ¿Por qué no elogia a la iglesia de Sardis y tampoco a la iglesia de Laodicea? Porque Sardis es considerada como la iglesia muerta, pero también la iglesia de Laodicea es considerada como la iglesia tibia. Por lo tanto, el Señor en su carta no le resalta ninguna alabanza porque no la tenían. Número 4, una censura, excepto a Esmirna y excepto a Filadelfia. Esmirna es considerada dentro de estas 7 iglesias como la iglesia, espiritualmente hablando, la iglesia rica. Aunque ella físicamente, económicamente era pobre, el Señor textualmente dice que ellos eran ricos. Pero también la iglesia de Filadelfia no se le llama la atención como la demás, porque se consideraba que era la iglesia fiel. Entonces también una corrección con varios imperativos, donde el Señor le deja entender cuáles son sus errores y qué tiene que hacer para ello arrepentirse y volver y retomar lo que era la postura que tenían antes. Número 6, un reto que se menciona 7 veces. Cuando la palabra expresa: al que venciere, le haré tal y cual cosa conforme a lo que se le dice a cada una de ellas. Y por último, una promesa de pacto, lo cual va vinculada directamente al cumplimiento de Cristo. Como quien dice, si usted cumple, si usted vence, si usted hace lo que se le diga, entonces Cristo está obligado a cumplir la promesa que se le hace a cada uno de estas iglesias. Sabemos algo importante, y es que dentro de estas iglesias que se le escriben, en el Asia Menor no solamente existían estas 7 iglesias, no, sino que es un patrón, un modelo que se toma para dar a entender a las demás iglesias de esos tiempos y aún de todos los tiempos la condición en la cual se encontraban cada una de ellas. Por estas mismas iglesias, estas 7 iglesias, cuando nosotros las estudiamos, podemos nosotros medir por nuestra conducta cuál es el modelo que nosotros tenemos actualmente de cada una de estas iglesias. Por lo tanto, entrando directamente a lo que es la iglesia de Éfeso, quisiera aprovechar y ir leyendo los versos y dándole algunas explicaciones de lo mismo. Recordemos que el libro de Apocalipsis tiene diferentes términos que se escriben, pero su significado es diferente. Se escriben de una manera, pero traen lo que es una simbología. Gloria al nombre del Señor, lo cual nosotros vamos a explicar de la mejor forma posible. Gloria al nombre de Dios. Entonces aquí, iniciando con lo que es el verso 1, y de la mejor forma inician las cartas. ¿Por qué? Porque el Señor a la primera iglesia que le escribe es a la iglesia de Éfeso, la casa de la persona que está escribiendo, que es el apóstol Juan. No podemos nosotros ir y ordenar casas ajenas si antes nosotros ordenar nuestra casa primero y luego que la persona vean que nosotros somos ordenados, si tenemos lo que es el derecho, si tenemos lo que es esa facilidad también para ayudar a otros. Entonces el Señor inicia con la casa de Juan, la iglesia que él pastoreaba, y dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas es una representación de los 7 pastores de cada una de las 7 iglesias que se le escribe. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Nosotros consideramos 2 cosas. Las 7 estrellas hace referencia a cada uno de los pastores de las iglesias, y los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. ¿Por qué las representa como un candelero de oro? Porque las iglesias tenemos nosotros
la responsabilidad de ser luz en medio de la tiniebla, en medio del mundo. Tenemos nosotros la responsabilidad de proyectar lo que es una imagen positiva en el pueblo, en la casa, en el lugar, donde quiera que nosotros estemos. Tenemos nosotros esa responsabilidad de brindar un buen testimonio. Entonces, dice que el que anda en medio de los 7 candeleros es como un supervisor en medio de cada una de las iglesias. Es como alguien, como un superintendente que anda supervisando cuál es la conducta, cómo anda cada iglesia. Gloria al nombre del Señor. Es la misma persona que nos supervisa, la cual no tiene, como podemos decir, gloria al nombre del Señor, no tiene como esa necesidad para que alguien le vaya y le diga, mira, tal iglesia está andando mal. No. Él conoce cada una de la conducta de las iglesias, porque Él mismo anda en medio nuestro y sabe cuál es el comportamiento que tenemos cada uno de nosotros como iglesia. Entonces, el verso 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Si nosotros podemos contar entre el verso 2 y el verso 3, nosotros vamos a ver que el Señor resalta 10 cualidades que tenía la iglesia de Éfeso. 10 cualidades importantes. Algo que nosotros podemos ver en esta parte es que a pesar de la conducta de la iglesia, a pesar de cómo estaba caminando, el Señor nunca deja de resaltar el comportamiento de la iglesia que tenía delante de Él. Entonces, podemos resaltar 10 cualidades. Número 1, Jesús alaba a la iglesia por sus buenas obras. Número 2, por su arduo trabajo. O sea, la iglesia trabajaba sin parar. La iglesia trabajaba, vamos a decir, como podemos considerar aquí, la iglesia trabaja sin reserva. Gloria al nombre del Señor. La iglesia lo entregaba todo en el momento que tenían que hacer alguna obra para la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Número 3, tenía paciencia. No perdía la cabeza por cualquier situación que se podía presentar. No. Número 4, no podía soportar a lo que era malo. Ellos inmediatamente actuaban contra esas personas. Número 5, aprobado a lo que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y número 6, lo has hallado mentiroso. Recordemos que para ese tiempo existían grupos de personas que se levantaban como apóstoles, pero eran falsos. Gloria al nombre del Señor. Y ellos, parece que era una iglesia de tanto conocimiento que conforme a las enseñanzas que traían aquellas personas que se llamaban apóstoles, ellos decían, no, sus enseñanzas no van acorde a lo que nosotros al principio nos enseñaban. O sea, era una iglesia que todavía guardaba el conocimiento, todavía guardaba el principio. Gloria al nombre del Señor. Número 7, ha sufrido. Sufría por lo que era la obra del Señor. Número 8, ha tenido paciencia. Número 9, ha trabajado arduamente por amor a mi nombre. Esta iglesia también aún defendía el nombre del Señor. Y número 10, y no ha desmayado. O sea, en cuanto al realizamiento de cada obra, la iglesia mantenía la misma postura que en el principio cuando ellos fueron fundadas como iglesia. Todavía ellos mantenían esa misma forma, pero existía una situación, existía un problema, como nosotros podemos hablar en esta parte. Existía una situación difícil, a pesar de que ellos se mantenían haciendo la misma obra que antes. Entonces existía una situación por la cual el Señor lo llama la atención, y el centro de estos versos, desde el verso 1 al verso 7, es el verso 4, donde dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gloria al nombre del Señor. Es como que nosotros podemos tomar a nuestros hijos y decirles, mira, tú haces todo lo mandado. Tú haces tal cosa cuando te dicen y tú respetas estas cosas, pero tú no estás yendo a la iglesia. Es como que no tiene sentido cuando nosotros nos involucramos en tantas cosas de la obra, pero nos olvidamos de nuestro Creador. En ese punto viene la dirección al mensaje de la iglesia de Éfeso. Sí, ustedes están haciendo todo eso. Eso está bien.
vamos a decir, pero falta algo, el ingrediente más importante, que vamos a decir que conecta todo lo que ustedes están haciendo con el Padre. Hacer obra es bueno, pero cuando la obra no va acompañada del amor, del primer amor que ustedes perdieron, entonces eso que ustedes están haciendo no tiene sentido. Gloria al nombre del Señor. Y el Señor lo alaba, pero le llama la atención que ellos dejaron su primer amor. Entonces, ¿cuál es el amor que nosotros podemos mencionar, el cual la iglesia de Éfeso pierde? Si nosotros analizamos cada una de las cartas que el apóstol Pablo escribe, le escribe por alguna situación a cada una de las iglesias. Por decir y mencionar, la iglesia de Corintio, 1 Corintios tenía diferentes problemas. Si nosotros leemos, vamos a encontrar allí 10 problemas que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar en sus escritos. Gloria al nombre del Señor. Estaban divididos. Esta iglesia tenían una situación difícil de que un hijo vive con la mujer de su padre. También creían en cuanto a lo que era la teoría que traían los griegos también. Cuando se manifestaban los dones era un desorden, y el apóstol Pablo tuvo que enfrentar y escribir por esa causa. Si nosotros vemos en Gálatas, el mensaje a los Gálatas es porque ellos iniciaron por el Espíritu, pero cayeron de la gracia, gloria al nombre del Señor, y diferentes situaciones eran las que se presentaban, que le daban razón al apóstol Pablo a escribirle a cada una de estas iglesias. Pero en el caso de Éfeso, la motivación del apóstol Pablo no era ninguna situación difícil, lo cual lleva al apóstol Pablo a escribirle una carta a lo que era esta iglesia. La razón por la cual el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso se encuentra en el capítulo 1 de la carta de Éfeso, en el verso 15, lo cual el apóstol dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, aquí en Apocalipsis estamos hablando que la causa principal por la cual el apóstol Pablo le escribe en Éfeso capítulo 1 verso 15 se ha perdido, gloria al nombre del Señor. Y ese primer amor, lo cual motiva al apóstol Pablo a escribir, lo cual el Señor le dice que perdieron, es de ese mismo amor que el Señor Jesucristo le está llamando que puedan retomarlo nuevamente. Entonces dice el verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubiese arrepentido. Gloria al nombre del Señor. Aquí el apóstol Pablo resalta de que lo que lo motiva es el amor de ellos por todos los santos, el amor que tenían entre ellos mismos. A veces se nos va de la vista, gloria al nombre del Señor, de que al lado nuestro existen personas que son nuestros hermanos, que tienen necesidades, pero nosotros tenemos diferentes ocupaciones en la iglesia. Pero la palabra enseña de que nosotros tenemos que velar los unos por los otros. Nosotros tenemos que hacer el problema de nuestros hermanos, hacerlo nuestro. Yo conozco una hermana que esa persona, cuando pasan situaciones difíciles en casa de algunos hermanos, ella se muda en esos lugares a orar, porque ella dice que los problemas de sus hermanos le pertenecen, y eso es el amor. Ora uno por los otros, lleva la carga los unos de los otros, ámense unos a otros, y es de eso lo que el Señor está hablando en este momento, que la iglesia de Éfeso ha perdido. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántas iglesias quizás se encuentran en esta situación, en estos tiempos, gloria al nombre del Señor, que hacen cuantas cosas, que se preocupan por tener templos bonitos, gloria al nombre del Señor? ¿O cuántas iglesias, por irme un poco en algo más real, y es que cuántas iglesias se preocupan más por un peso que hace falta en una de esas directivas, que por 7 almas que se pierden? Gloria al nombre del Señor. El Señor nos dice, con lo que hablan en Éfeso, de que tenemos que volver a nuestro primer amor. Y lo que el Señor le permite a la iglesia de Éfeso es que recuerden de dónde han caído.
Es como quien dice, dale para atrás. ¿Y dónde fue que ustedes dejaron esa parte tan importante que me llamaba tanto la atención? Y en ese momento que ustedes la dejaron, entonces retomen esa parte, gloria al nombre del Señor. Y dice, una parte del verso 5, que dice, por tanto, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubiese arrepentido. O sea, aquí no está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sino a lo que es un encuentro o una visita espiritual, que vienen por dos razones. Si se arrepienten, entonces vengo para bendecirlo, pero si no, entonces voy a quitar lo que es la imagen de la iglesia. Y le puedo decir que una iglesia puede seguir existiendo sin ser luz en medio del pueblo donde vive. O sea, tu conducta puede hacer que Cristo o que su Espíritu Santo se aparte. Y una iglesia que no tenga la luz, que no tenga el Espíritu Santo, que no alumbre, es una iglesia que está en oscuridad. Entonces el Señor le dice a ellos que recuerde por tanto de dónde ha caído y que se arrepiente. Y si no se arrepiente, entonces yo vendré pronto a ustedes. Entonces si se arrepiente, vendré para bendecirlo. Y si no se arrepiente, entonces voy a quitar de ustedes lo que es la luz. Voy a quitar mi Espíritu Santo de ustedes. Y van a estar allí, gloria al nombre del Señor, pero no van a alumbrar en medio de la tiniebla, sino que van a ser parte de la misma tiniebla. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el verso 6 dice, pero tiene esto, que aborrece a las obras de los nicolaístas, la cual yo también aborrezco. Se considera que esta es una secta religiosa que existía en aquel tiempo, fundada por una persona llamada Nicolás, y se cree que era uno de los 7 diáconos que aparecen en el libro de los Hechos, que fueron escogidos por los apóstoles. Se considera que ellos enseñaban que el espíritu y la carne estaban simplemente separados, y decían que la persona, a pesar de que era cristiano, ¿verdad?, podía cometer diferentes pecados, porque lo que cometía en la carne se quedaba en la carne y el espíritu no era contaminado. Eso era la enseñanza de los nicolaístas. Ellos enseñaban que podían fornicar, ellos enseñaban que podían comer cosas sacrificadas a los ídolos, y ellos justificaban que le era mejor vivir de esta manera, porque en ese tiempo existía una persecución que se levantó en contra de la iglesia, y ellos decían que si viven de esta manera, entonces no lo iban a identificar como creyentes verdaderos y devotos, y podían pasar por alto porque podían vivir como aquello, pero al final y al cabo ellos garantizaban que a pesar de su conducta, ellos se podían salvar. Esto era la enseñanza de los nicolaítas. Como quien dice, ustedes pueden hacer todas las cosas que quieran en este mundo, porque lo que ustedes hacen en este mundo se queda en la carne, y como la carne está separada del espíritu, el espíritu no se contamina. Esto era la enseñanza de ellos. Pero la iglesia, ¿verdad?, aborrecía esa enseñanza. La iglesia sabía de que ellos tenían que vivir el evangelio de la misma forma que se le enseñó al principio. Y el Señor le llama mucho la atención esto, y es que como ellos lo aborrecían, el Señor también, el Señor aplaude lo que es esta parte. Y ya para ir culminando, el verso 7 es un verso muy importante. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual se encuentra en medio del paraíso de Dios. El término al que venciere tiene una connotación militar o atletismo. Recordemos que para ese tiempo también se hacían diferentes deportes, y por eso es que el lenguaje del apóstol Pablo se utilizaba en cuanto a carrera, a meta, a logro, a premio, esta cosa, porque nosotros podemos obtener los beneficios que el verso 7 nos dice. Pero si lo tomamos del ámbito del atleta, como el atleta para correr tiene que
someterse a todas las reglas y obedecerlas. Si nosotros violamos como atletas los reglamentos que existen en este juego, o más bien si violamos lo que la palabra nos indica en este camino, entonces nosotros somos descalificados y no tenemos derecho a ningún premio. Pero si nosotros corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, como dice Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo más importante es que en esta carrera no es que el que llegó primero ganó ya, no. Por eso dice que corramos con paciencia, porque el motivo aquí o el hecho no es llegar primero, sino es llegar. Entonces hay que tomarse lo que es nuestro tiempo. Dice, el árbol de la vida simboliza el sustento espiritual para conservar la vida eterna. O sea, no considero que tendremos un árbol allí para comer y esto. No. Nuestro Señor Jesucristo es el proveedor de nuestra vida. Y inmediatamente nosotros somos vencedores, alcanzamos la vida eterna. Esto es simbólico, dando a entender que al que venza tendrá lo que es estos beneficios. Pero también habla de lo que es el paraíso. Dice que el paraíso viene de una palabra griega que connota lo que es jardín y simboliza lo que es la relación que tenía el Padre, que tenía Dios con Adán en el huerto de Edén antes de este pecado, antes de desobedecer al Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, conclusión, el mensaje a Éfeso y a la iglesia de todos los tiempos es que las obras, aunque son buenas y necesarias, resultan inútiles si se pierde la comunión y la relación íntima con el Señor. Tengamos esto pendiente. No caigamos nosotros en el error que cayó esta iglesia. Hacían toda la obra de Dios, ellos lo hacían. Todo lo del Creador, pero se olvidaron de Él. Entonces, el mensaje a esta iglesia es que, aunque nosotros hagamos miles de obras, si no tenemos comunión con el Padre, estas obras no sirven. Por lo tanto, el consejo es simple. Busquemos primeramente tener comunión con el Padre y luego, entonces, hagamos las obras que serán de provecho para nuestras vidas y para las demás personas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en esta tarde. Su hermano y amigo Antonio Germán Martínez estuvo con cada uno de ustedes. Gloria al nombre del Señor.